Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos en cita regional a una semana de esta elección que yo creo que a todos nos sorprendió el resultado y también nos sorprendió el resultado en varias comunas y en la región. Pero ya está todo definido, tenemos los senadores, tenemos a Carol Cariola, senadora, y a Tomás Rementería, no diputado. Tenemos a Diego Ibáñez, senador, y Carolina Marzán, no senador. Y tenemos a Andrés London, Camila Flores y Arturo Esquella y Pepa Hoffman, no senadores. Eso son, para que sigamos viendo, digamos, y para mí es un gusto presentar a estos panelistas de hoy. Raúl Celi, exintendente regional, ¿cómo está usted? Hoy profesor de Escuela de Gobierno en la UCB. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Bien, conforme con los resultados del último proceso electoral y a la espera del próximo, el 14 de diciembre. Felicitaciones por su hermano Andrés, nuevamente elegido diputado con una muy buena... Sí, muchas gracias. Yo estaba preocupado, ¿eh? Yo estaba bastante preocupado porque tenía la sensación de que iba a haber mucho voto antipolítica tradicional o eh, no solamente antigobierno, sino que era antiparlamentario, antisistema. Y ahí creía que por eso se perdió una cantidad enorme de diputados, ¿eh? Pero bueno, salió y me alegro mucho por él. Saludamos a Iván Buscovic, ex concejal de Valparaíso, dirigente del Partido Socialista, ex PC, hijo de su papá, don Sergio. ¿Cómo estamos, don Iván? Bien, gracias, y te agradezco que volvamos a conversar en este medio tan escuchado en la región. Sí, tienes que entender que teníamos que darle espacio también a todos los candidatos, que se dio por todos lados. Obvio. Saludamos a Fernando Wilson, profesor de la Adolfo Ibáñez, nieto del Chocho Wilson. ¿Cómo está, don Fernando? Aquí estamos, efectivamente. Sobrino nieto. Sobrino nieto. Pero sí. Sobrino, no. Oiga, y salió bueno para la parranda, y simpático, y chacotero. ¿Usted sería el serio de la familia? No, yo soy el fome de la familia, sí soy. Profesor de historia nomás. Así bueno, que, y absolutamente nerd, así que lo mío es de lectura y de vida fome. Bueno, Fernando y Raúl, agradezco lo que hicieron el domingo conmigo. Estuvieron aquí, estuvimos con Eduardo Muñoz comentando las elecciones. Estuvimos 3 horas haciendo televisión. Muchas gracias, tratando de ver los resultados. No, muy entretenido. Sí, estuvo entretenido. Bueno, vayamos a lo que pasó. Factor París y la sorpresa. En la región se cayeron algunos, entraron otros. Pero que estamos comentando, Raúl C. Voy a partir por la región. Creo que para el sector de la centro-derecha, y ahí me refiero desde Chile Vamos hasta republicanos y libertarios,
Fue una muy buena elección. Desde luego en senadores se alteró la conformación. Estábamos 3-2 abajo, ahora quedamos 3-2 arriba con Andrés Longton, la Camila Flores y Arturo Esquella. En el caso de los diputados, en el distrito 6 hubo un empate, considerando que uno de los que estarían dentro de la centro derecha sería del Partido de la Gente, pero afín, como él mismo lo ha reconocido, Javier Olivares, a republicano. Y en el distrito 7 también hubo un buen resultado porque quedó 5-3 o 4-1-3, si uno quiere. Eh, ese uno es del Partido de la Gente, también claramente opositor al gobierno. El gobierno sacó solamente 3 parlamentarios, 3 diputados. De modo que claramente dentro de la región el resultado fue favorable para los sectores que respaldaron las candidaturas de José Antonio Kast, de Kaiser y de Evelyn Matei. Y también, por supuesto, de París, y que supongo que lo vamos a hablar como tema aparte. Uno de los grandes sorpresas iba a cobrar además una relevancia fundamental su equipo en el Congreso. Iván Busco. Iván Busco. Mira, yo lo primero que quiero decir que efectivamente Jara ganó en la región, fue la primera, y eso es un hecho de la causa. Después nosotros, siento yo que dentro de las fuerzas del gobierno oficialista, como le quieran llamar, el socialismo democrático salió completamente disminuido. O sea, en la región estamos hablando, ¿no? Que quedamos muy... Nosotros teníamos un senador y 2 diputados. Y finalmente quedamos solo con un diputado, que es Venegas, que es de la región interior. Yo siento que ahí hicimos una mala negociación, porque siempre hemos sacado más votación en términos proporcionales en el interior que en costa. Sin embargo, en la costa llevamos 2 candidatos a diputados, se perdieron los 2, y en el interior llevamos solamente uno que pasó, no digamos que sobrado cariño, pero pasó. Entonces... Iván, perdón, pero es que yo creo que cuando el error de que el acompañante de Rementería fuera Barrio aportó nada, Arturo Barrio. Rementería sacó una tremenda votación en Viña, pero Barrio aporta nada, entonces no, era imposible salir con... Es lo mismo que le pasó a la Pepa Hoffman con la María Paz Antelice, estupenda, simpática, pero tampoco le aportó nada, porque fueron malos cálculos. Ese es el tema. Exacto. Por eso que cuando hay empate se incrementan las posibilidades, por eso que nosotros podríamos haber hecho algo mejor, un mejor rendimiento en el interior, que es donde sacamos más votación que la que sacamos en costa. Y yo creo que en la campaña de Tomás de Rementería se cometieron errores muy significativos, que significaron que los 2 regionales, tanto el regional socialista como el regional comunista, reclamaran y se hicieran públicas las molestias con la manera como se estaba llevando la candidatura. Yo creo que todas esas cosas nos pesan a la hora de sacar las cuentas de cómo nos fue en la elección. Pero finalmente tenemos un diputado y perdimos el senador gracias a los errores cometidos, y yo creo que por eso nos pasan la cuenta. Fernando Wilson. No, más que agregar a lo ya mencionado, quizás el problema está en que todavía no se logra pensar en el sistema de cifra repartidora de Hunt. Se sigue pensando en candidatos individuales en lugar de la potencia de la lista. Y eso que podemos ver que a nivel nacional fue un error de moros y cristianos, digamos. Candidatos individuales muy fuertes que no logran salir porque su acompañante es sumamente débil. Y en eso lo vemos en forma sostenida. O sea, incluso más las mismas encuestas ayudan a eso, porque siempre están presentando al candidato individual y no la fuerza del sistema de la combinación o de la lista o del pacto o del subpacto, etc. Ahora, mi opinión personal con esto es que yo volvería a la prohibición de pactos como existía entre el 58 y el 73, y eso simultáneamente resolvería el problema del sistema político y al mismo tiempo ordenaría
la claridad general de los procesos electorales. Porque, recordemos, por favor, cualquiera que haya visto el voto de diputado, sin ser esas sábanas gigantes del 2021 o del 2020, era para que cualquier persona desinteresada se perdiera, y yo pensaría que mucho del voto nulo estuvo hoy. Que fue significativo, además. Es que eso es lo que voy. Ahora, exactamente. Ahora, bueno, ¿y qué opinan ustedes? Vayamos al tema principal. A propósito de mirar las elecciones, porque si miramos las elecciones presidenciales del 2009 hasta la fecha, siempre hubo una cantidad de votos cercano al 20%, poco más, poco menos, flotante, que no estaba dentro de estos dos bloques, entre comillas, o estaba pero se iba con otro, partiendo por Marco Enrique el 2009. Y después siguió con uno o dos candidatos en las elecciones No, y antes Entonces, que eso, Max Sniff. claro. Entonces, esto de no ver venir es no querer verlo. ¿Qué opinan ustedes? Raúl. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con una cosa, en una cosa por lo menos con Franco Parisi, ¿ah? Que ahí hay un error, hubo un error de las encuestas, de las empresas encuestadoras, que es grave y que además lo perjudicó, porque si hubieran mostrado esos números, probablemente su bancada habría sido mayor, probablemente él habría obtenido mayor votación y la composición del voto habría sido distinta. Es cierto que este fenómeno, concuerdo con que se ha repetido, o sea, creo que Marco Enrique Ornani es muy parecido, digamos, a lo de ahora. Y Frafra, yo pensé inmediatamente en Frafra el día que vi los resultados. Eh, Mi impresión, para resumirla, es que hubo un voto importante anti-fronda aristocrática, anti-establishment, por decirlo de alguna forma. Y eso implicaba un voto no solamente en contra del gobierno, que tiene un 30% de aprobación aproximadamente, sino que también en contra de la política tradicional, en contra de los políticos. Y en ese discurso, la campaña de Parisi fue sumamente efectiva. Esa frase, ni facho ni comunacho, creo que, pero fue aceptadísima. Es como la frase de la De la campaña. elección. Sí. Ahora, esa fase, uno lo mira a uno porque le pegarle a la gente. Ni facho ni comunacho. Del PDG, el partido de la gente. Y ahora salía Batuone, ¿cómo salió ahí los PDGistas? Es decir, son un fenómeno desde el punto de vista de la comunicación con la gente. ¿Qué opina usted, Iván? No, yo también creo que ahí hay un simplismo que, que es muy notorio, pero que es difícil después que se encauce. O sea, la experiencia anterior que tenemos con el PDG es que tuvieron 6 diputados y los 6 se diluyeron en distintas alternativas y terminaron siendo irrelevantes. Yo lamentablemente, como creo que esto no se va a sostener, el PDG en algún momento va a tener que tomar opciones y eso nos va a ir haciendo que de nuevo se vayan por un camino u otro, y eso va a determinar los líos en la interna, porque cuando pretendes ser una tercera fuerza, mantenerte como la tercera fuerza aislada de la contingencia es complejo. Yo creo que eso no resulta. Y al no resultar se obliga a tomar decisiones y esas decisiones van llevando para un lado o para otro. Y termináis siendo uno más de este coro de la política nomás. Pero de todas maneras la posición es privilegiada. No, evidente. Sobre todo ahora que estamos recién electos. La Cámara de Diputados, antes que hay 14. 14, ya no son 5, 14. 14. Y esos 14 dan mayoría o minoría importante. Cosas importantes. Entonces, o sea, van a ser la balanza de la pero Cámara. ¿cuánto va a durar? Sí, la tendencia
la tendencia centrífuga es demasiado grande. O sea, un partido que hace ostentación del hecho que no tiene ideología. Esto va a comenzar con los tironeos por la presidencia de la Cámara. La Y los verdad es arreglos que, con el Furio, claro. exacto, o sea, en términos estrictos, sí, tienen una potencia, eso es inevitable, es una bancada de 14, es potente. Pero también es cierto que existen una serie de otras bancadas de 30, etcétera. Y finalmente, ¿cómo van a resistir si todos estos movimientos que están unidos por el milagro electoral, o sea, desde la lista del pueblo hasta el mismo PDG en la elección anterior, cuando comienzan a haber tensiones, síndromes, divismo, aquí hay un factor muy complicado. Está Pamela Giles, está la misma hermana Sandra Parisi. eh, están todos los elementos para un conflicto intrabancada que va a ser, que probablemente va a capturar todos los titulares. Pero por Y la ejemplo, primera pelea va a ser la presidencia de la pero Cámara. por ejemplo, dime una Rodrigo, cosa, ¿tú no crees de que la hermana de Parisi o, o Pamela Giles no serían candidatas puestas para una vicepresidencia, digamos, para tener la presidencia? O sea, tiene la Pero evidente, po, tiene lo, mi- evidente. tiene lo que hizo Sandow. sí, yo tengo una visión distinta respecto de Franco Parisi y de su partido, de su equipo. Creo que él ha quedado colocado en una muy buena posición para una próxima elección presidencial. Puede ser él, puede ser su hermana, puede ser también Pamela Giles, ahí no lo sé. Y respecto de su partido, se va a producir un fenómeno distinto al que ocurrió en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy día salirse de un partido no tiene demasiado costo. Eh, pero está en tramitación un proyecto, y está bastante avanzado, donde renunciar a un partido sí va a tener un costo importante. De modo que yo no creo que se produzca tan fácilmente el hecho de que se disuelva este grupo que responde efectivamente a una derecha o a una centro derecha, a mi juicio, o derechamente a un partido más populista. Además que creo que representa, interpreta bien a un sector importante de chilenos. ¿Ah? Ujú. Eh, yo no lo miraría en ningún caso en No, menos. no es para mirarlo en menos, pero la Imaginémonos, heterogeneidad de sus liderazgos imaginémonos. es demasiado grande. Claro, pero hoy día Ujú. pasaron a segunda vuelta una candidata con un 28%, el otro con un Mm. 26. 26 aproximadamente, y él tuvo prácticamente un 20. Eso podría pasar Ah, una no, segunda eso por vuelta, supuesto. él podría pasar una Pero, segunda vuelta. Y en una segunda Pero pero el vuelta, tema es cómo yo creo fuimos que ahí convertidos. Yo le planteo Ujú. lo siguiente. Éramos arriesgados, muy avesados, que alguna de las dos candidaturas le dijeran, mire, vénganse con nosotros, usted se va embajador de Estados Unidos, su presidente que fue Marino lo nombramos subsecretario de las Fuerzas Armadas, no le conviene. su hermana Es que no pueden desde endosar la los ¿no? votos. Cámara, La Cámara. ¿Qué opina? A ver, Iván. yo creo que eso es completamente posible. O sea, ahora, y eso podría barajar de otra manera Ujú. el naipe, digamos. Pero yo además creo que en esto, a diferencia de lo que piensa Raúl, si él no se queda en Chile, él vive en Estados Unidos finalmente, es muy difícil que la contingencia de los próximos 4 años esté presente. Y eso yo creo que le merma mucho a la posibilidad que él se establezca como un líder, ¿Pero y cómo lo no hizo sé, si ahora Totalmente. fue así, del pues? centro-centro para adelante como candidato a presidente. Yo eso lo encuentro Va a tener a Pamela dificultoso, Giles pero ahora. bueno, todo puede ser, ¿no? Lo que hemos visto es que todo es posible, de manera que puede pasar, pero a mí se me hace que eso es muy difícil, sobre todo con unos contenidos que son muy frágiles, muy Ujú. difíciles de Y tomar, de decir. claro, y ahí también se ve otra cosa, que es que aceptar una negociación así niega el sentido del partido de la gente. Es decir, si parten haciendo el chanchulleo clásico, eh, y ahí viene el problema central, que es hasta qué nivel tiene control sobre sus votos. La vez anterior demostró que no lo tenía.
y también los liderazgos internos que tiene la bancada. Yo estoy de acuerdo con Raúl en el sentido que es probable que una nueva ley haga muy difícil que se salgan del partido, pero los liderazgos, por ejemplo, Gaspar Rivas, etcétera, no han demostrado tener mayor preocupación. Bueno, no salió reelecto afortunadamente, pero no les interesa seguir dentro del partido o no. Pero tiene a Les la importa un Pamela rábano, Giles, por simplemente no ejemplo. hacen caso. Pero tiene a la ¿Perdón? Pamela Giles. La Pamela Giles que hace una fiera, digamos, ¿ah? Con el No, látigo y la hermana. y se comió el Partido Humanista, si no nos olvidemos de eso. O Así sea, es. lejos de que le echaran, ella echó a los humanistas originales que tuvieron que irse y le tuvieron que dejar el libro de acta y el timbre de goma, digamos. Así es, tal cual. Ahora, yo creo que es un escenario absolutamente inesperado lo que puede pasar, porque Obvio. aparentemente ya de los 14 diputados ya hay al menos 3 o 4 que ya han manifestado que van a votar por Kast, o que podrían votar nulo o blanco, pero ninguno se ha manifestado voy a votar por Jara. Entonces, eso también es una Y ahora señal. con Vidal como vocero, se hace aún más difícil. O sea, si me hubiesen preguntado, Raúl, ¿cuál es el peor vocero que puede tener la campaña de Janet Jara o el mejor para el equipo de Kast? Yo habría dicho Francisco Vidal, ¿Por como qué? una cosa ¿Por qué? inexplicable, ¿Por porque qué? representa el pasado, representa la vieja política, Es representa exactamente lo que el lo que se quiere votante de cambiar. Parisi no quiere. Claro, y es lo que se quiere cambiar, es lo que se quiere que no El niño exista. símbolo. Claro, es como una broma. Además, la gente olvida que Francisco Vidal, después de ser cadete de la escuela militar, digamos, fue parte Avanzada de nacional. Avanzada Nacional, digamos, del movimiento mucho que era más derecha que los republicanos. Ahí estaba el que estuvo después en la CNI, digamos, Álvaro Corbalán. Álvaro Corbalán, el innombrable. Entonces, bueno, pero la vida cambia. Iván Bukovic. No, yo no sé si sea un error. Por otro lado, hay que consolidar la votación de la izquierda de alguna manera, y yo me imagino que por eso Jara la iluminó a él con la misma tranquilidad con la que se acaba de pitear al Darío Quiroga, ¿me entiendes tú? Y Quiroga fue uno de los artífices de toda la primera etapa y tal, y que un tipo que maneja todo, sobre todo el tema de las comunicaciones y tal. Yo creo que eso no tenga la trascendencia que ustedes están estimando, pero de que lo de París y para adelante es complejo, a mí me parece que eso va a ser así. No creo que sea una línea muy recta. Ahora, un detalle, Vidal ha estado muy activo en el último tiempo en nuevamente el canal de Copano en turno, donde se presenta como profesor, digamos, hace racontos de la historia de la izquierda en Chile, etcétera. Y eso probablemente hizo que fuera interesante para lo que podríamos llamar la nueva izquierda, candidaturas, entre comillas, en esa burbuja. Pero a nivel nacional, en términos generales, claro, si alguien representa el pituteo, pero por supuesto, distintos el hombre gobiernos, universal, claro, que salta de Defensa a Televisión Nacional sin ningún tipo de no, él interrupción. no tiene problema, es un pulpo, digamos, ¿ah? Puede hacer cualquier Renacentista. Ustedes saben acrobacia. que yo creo que ahí hay una falta de mirar bien el resultado de la elección, porque claro, Vidal es un buen comunicador para Santiago, le ha ido bien en Santiago, entre comillas, a la izquierda. Él está en medio que lo ve mucha gente en Santiago, en radio que lo escucha en Santiago, En la red del etcétera. Conquistador, Conquistador, claro. etcétera. Pero aquí se requiere gente para el norte y para el sur, donde ganaba la izquierda en Concepción, en Antofagasta, en Atacama, en Arica. Si Jara ya ganó, claro, si Jara ya ganó en Santiago. Su problema es el norte y el sur. Exactamente. Entonces, Claro, elegir planes equivocados. Claro, piensa tú que hablaba Parisi de enchular a la vieja, que los autos, ponerle, no me acuerdo, Tunear. El tunear. con los autos. Ese lenguaje no hay nada más distante de lo que representa. Yo creo que es realmente
No, a ver, ahí, Paulina Bodanovich, por ejemplo, habría sido que está dentro del estoy de comando, acuerdo. pero ella Ahora, representa algo más fresco, ¿ah? pero yo creo que el problema, ahí hay dos cosas. Primero, quién estaba dispuesto, porque Sí, recordemos que el que se suponía que iba a ser era Solari, que dijo inmediatamente que se bajaba y que fue una señal de derrota muy potente el día lunes en la mañana. Y deben haber estado llamando por teléfono gente de manera bastante rápida y no creo que haya habido demasiados voluntarios para el cargo. Okay. no, sí. Tenemos que ir a Sí. una pausa. Yo creo que al que podría haber sido muy buen teatro, porque muy buen comunicador, es el diputado Leiva, pero apareció lo del conservador de Santiago, así que creo que no puede ser tampoco ningún vocero. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en su cita regional hoy día con Raúl Celi, Iván Busco y Fernando Wilson. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional, el cita regional después de la primera vuelta, con Raúl Celis, Fernando Wilson e Iván Busco. Yo quiero que conversemos de un asunto que cambiemos dentro del mismo tema, pero cambiemos un poco sobre los efectos, porque el partido más antiguo es el Partido Radical. Fue variando. 162 años. 162 años. Fue variando. Tuvo crisis el PIR, la democracia radical, pero se mantuvo hasta que llegó la disolución. Pero también ese frente regionalista, verde, no sé qué más, que nunca lo entendí, Evópolis, demócrata, amarillo, en fin, más una serie de otras colectividades. Porque Entiendo que son 11 los claro. que desaparecen. Y para que usted lo entienda, señor, si nos sacan el 5% del total de los votos, o nos sacan 4 escaños en regiones, 4 parlamentarios, simplemente se acaba el partido. Y viene la disolución de los bienes. El Partido Radical, yo creo, más que los otros, tiene más bienes. Pero yo me imagino que los bienes sea donde creo que van a ir. Eso lo tengo claro. Los bienes, señor, no se van a perder. Sí. Van a ir a la masonería en Santiago, sin duda alguna, digamos. Yo creo que ahí va a ser el... Bueno, van al club, ¿cómo se llama el club? Marcoleta. Club Central Marcoleta. Claro. Me imagino, claro. Entonces, ahí que tiene que disponer los parabienes de caridad. Claro, parabienes de caridad. Está bien, pues. Por lo menos no, la disolución de esto no va a ser para que los 4 gatos que se quedaron adentro se repartan la plata, para que la gente piensa eso. Claro. Ahora, yo creo de que la gente está preocupada, digamos, también de otras cosas. Y entre las cosas que está preocupada y que la tiene preocupada, en San Antonio la tiene preocupada el tema de la toma, ¿ya? Pero lo que acaba de aparecer hoy día, y que quizás pudiéramos hacer un refresh y cambiar de primero y después continuar con política, es el tema de los celulares. El uso de los celulares en colegio va a ser prohibido por ley. Es una ley que va a ponerse en funcionamiento dentro del más breve plazo. Y eso va a permitir, digamos, o posibilitar de que los dispositivos digitales, digamos, puedan ser regulados, aprobados por la sala del Senado. Ojalá también fuera para las universidades, agregaría yo. Claro. Porque, ¿qué opinan ustedes? Eso partamos por usted que está en clases regulares con alumnos con harto, Fernando. No, en términos estrictos, a ver, esto tiene cosas positivas y negativas. La primera es que el mero celular no va a resolver nada porque cualquier dispositivo electrónico puede ser usado para conectarse a la red y a las redes sociales. Es decir, habría que prohibir computadores, tabletas, relojes y una enorme cantidad de cosas más. Se habla de dispositivos digitales. Se habla de dispositivos digitales. Entonces, sí, pero es que eso es muy complicado porque hay una serie de disciplinas que necesitan forzosamente, por ejemplo, las ingenierías necesitan tener un computador, necesitan tener máquinas, necesitan tener calculadoras científicas y una serie de dispositivos sin los cuales simplemente no se pueden funcionar. Yo tengo el placer estético de dictar un curso de humanidades, de filosofía política, que es explícitamente analógico y claro, estamos con el libro en la mano que se los entrega a la universidad y todo.
pero reconozco que eso es tremendamente complicado. Ahora, a niveles escolares, de básica, primer y segundo ciclo y de media, es crítico sacar la máquina porque derechamente cuando los chiquillos están formando su paso del pensamiento concreto al abstracto, o sea, los dispositivos digitales y las pantallas son sencillamente mortales. Y bueno, yo ya Con la llevo en atención. esto poco. Claro, no, y sobre todo ser capaces de retener y de entender lo que no sé, lo que no es visible. Yo siempre hago el mismo ejercicio cuando comienzo el semestre, el año en realidad, que les digo, a ver, defíname bien y mal. Y no pueden hacerlo si no es con un ejemplo. Y normalmente de la cultura diaria. Porque no han logrado desarrollar esa capacidad. Yo en la universidad Pero lo puedo entender. defíname bien y mal a usted, profesor, o definir el No, bien y mal claro. a No, usted. defíname las ideas de bien y mal. Ah, ya. Usted es ¿Qué el es el mal, bien y profesor, le qué es diría el yo. mal? Usted es el mal. No, no, digamos, Le era yo dicho hago toda cualquier una, cosa, ¿no? Era dicho yo, cualquier cosa en yo, clase. yo hago toda una broma utilizando en todas mis redes sociales el símbolo del Imperio Galáctico de Star Wars, precisamente haciendo la broma con eso. Pero mi punto el final del día es que a nivel escolar es simplemente imperativo. A nivel universitario sería deseable. No, yo estoy de acuerdo con el proyecto que había sido aprobado primero por la Cámara, después pasó al Senado. En el Senado se impusieron obligaciones adicionales o restricciones adicionales y ahora vuelve a la Cámara. Esta es una tendencia mundial. Yo entiendo que son Exactamente. alrededor de a lo menos 80 países en el mundo que están en esta sintonía. Y revisando en qué países se produce esto es bastante heterogéneo. En Francia, por ejemplo, hay prohibición absoluta. En los Países Bajos, que antes le llamábamos Holanda, pero Holanda es solamente una parte de los Países Bajos, también en Suecia, que son países bastante liberales, por decirlo de alguna forma, en su cultura, en Italia, en China, para ir para el otro lado, en Reino Unido, etcétera. Yo comparto con lo que decía Fernando. Hay muchas personas que hoy día me pasa a mí, sobre todo jóvenes, que me cuesta entenderles lo que me quieren decir, que explican una idea. Incluso hay programas de televisión donde uno observa esto y no se entiende bien para dónde van, porque claro, prácticamente Pero eh, sí, es el dispositivo el que les da la herramienta. Pero sí los hay, fundamentos. a ver, Oye, es hay gente hoy día que me dice, no, voy a redactar unas palabras, un discurso, y se lo lancé todo a la inteligencia artificial. ¿Ah? totalmente, y Es si una cosa. llega a ser tan tremendo de cuando uno sabe que el chiquillo sabe, pero no es capaz de decirlo sin usar grosería o lenguajes de red. A mí me pasa, perdona, que con una compañía que tenemos que revisar, digamos, lo que se publica en materia de comunicaciones y hay una empresa contratada y yo noto de inmediato que esto viene armado por inteligencia artificial que es aplicable Exacto. a 150 empresas de distintos rubros y entonces hay que entrar a picar. Pero lamentable porque se pierde lo que Fernando decía, esto del pensamiento crítico, de entender bien las cosas, de profundizar un poco más. De No, modo y que lo en algunas otro, estoy de acuerdo. Ahora, el problema y del lo lenguaje, otro, el problema del lenguaje, o sea, el chileno medio está manejando muy pocas palabras y además se ve, a mí me avergüenza a veces, ahora, veo los eso canales de aire, por viene, ejemplo, a propósito, el, 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 el libelo acusatorio, por decirlo, insólito, ¿verdad? ¿Cómo es posible? El libelo acusatorio. Y empezáis a mirar las faltas de gramática verbal no, que se tienen. pero sí, hay gente que no conoce, yo siempre les digo a los chiquillos que no usen palabras que no conocen. Tuve el caso una vez de un alumno que consideraba que el término irrisorio era un adjetivo de magnificencia o grandilocuencia. Entonces decía, la irrisoria majestad del rey. Chiquillos, si no saben y Las además palabras, tienen esa tendencia Si no a sabe, hacer no lo esa diga. marroquinería, Que no lo claro, diga. no usen. Ahora, más aún, eh, todo este miedo que hubo con la inteligencia artificial, al menos en una etapa inicial, la verdad es que uno detecta inmediatamente el texto escrito por inteligencia con la artificial máquina, claro. porque es demasiado neutro.
Es como helado de vainilla, digamos, no tiene gusto a nada. No, a mí el Entonces helado de está vainilla es muy bueno. rico, perdóneme. ¿Y usted qué opina, Iván? No, yo coincido plenamente, yo creo que es una medida aceptada. Y otra cosa acertada que he visto es que los juzgados le han exigido a todas estas empresas que están de apuestas online que, que las compañías les corten los contactos y que la gente no puede hacer. Por tanto, las apuestas estas online que se habían expandido de una manera con propaganda en la televisión y en los clubes y en todos lados, todo eso se No, ha prohibido. y en los Yo creo que eso niños, va a ser un ni golpe bien siquiera, importante sí. para el financiamiento del fútbol, que parte importante está vinculado a aquello. Pero volviendo al tema, creo que efectivamente el teléfono hace que los jóvenes como que piensen menos y esa es como que esa capacidad de abstraerse, de poder tener un pensamiento crítico, como que se diluye, como que se aminora y yo creo que estas son las cosas, Claro. y creo que es una medida que exactamente va en el sentido de lo que se requiere, que es que la gente le ponga en cabeza a las cosas que dice y a las que hace, ¿no? Quiero No, sí, que... al menos a nivel escolar eso es crítico. A ver, no se trata que todos los chiquillos estén leyendo a Nietzsche, pero No, por pero lo menos, imposible además. claro, pero que por Rincón lo del menos, Vago, pues. no, eso ya es de otra época, digamos, eso es mostrarle hilacha. ¿Qué es Digamos, lo que dijo? No lo escuché. ¿Qué es lo que dijo? el El Rincón Rincón del del Vago, Vago, Ah, que fue no, uno pero... de los primeros sitios web así que subían ensayos los resúmenes. prefabricados y cosas. Pero era No, yo creí que rudimentario con todo comparado respeto el con lo señor que iba a hacen leer, los chiquillos iba a ahora. decir Los amores de una princesa cuando era extranjera, cuando era niño, iba a hablar de esos libros antiguos horrorosos. No, no, no. Pero sí le quiero decir de que objetivamente la realidad del paupérrima que estamos llevando a la educación y además con la poca, no sé, cómo decirlo sanamente, con la poca intención de procrearse de los Así jóvenes, es. la tasa, entonces, mala No, pero educación, es tasa de que natalidad mala, ¿qué es lo que nos espera a este país en 30, 40, 50 años más? un Nos, cambio, nos digamos, espera, ¿sabes lo que nos espera? Nos espera una población que de actualmente es migrantes. migrante, O sea, masiva. vamos a ser más Entonces, negros, pues, en definitiva. Nos van a meter al horno, digamos, entonces. Diga, esto nos pueden acusar de discriminación, por favor. Por Perdón. favor. Vamos a ser mejores para los deportes, vamos a ser mejores para los reinados de mi universo, probablemente, Se pero va a mejorar la cosa. va a mejorar la raza deportiva y físicamente, digamos, o sea, complementar, no sé. Pero Bueno, para eso basta invitar delegaciones cubanas de las cuales deserta la mitad, digamos, cuando vienen a Chile, digamos. O sea, oye, pero, y no es broma, Rodrigo. Ve la pero si es selección cierto, italiana de fútbol desde hace años, o la inglesa, o la selección francesa. la selección femenina pero si, chilena las, que la selección femenina pero si la chilena ya selección tiene. francesa son todos africanos, No, 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 hay todos. 3 blancos nomás. Uno de ellos, ahora que se formó en Uruguay y que juega en España. Increíble. Entonces, Bueno, oye, ahora, ¿y en qué opinas? términos estrictos, Termina. no, en términos estrictos, la migración bien encausada, no la locura que tenemos en el día de hoy, siempre ha sido un aporte para todas las sociedades. El problema es regularla y ordenarla. Tal cual. Y en eso es donde tenemos, si en ese sentido la persona que está lo suficientemente desesperada y tiene el valor físico y moral de abandonar su patria para partir de nuevo en otro lugar, es un tipo que por lo menos aporta cojones. Pero el No, problema es que cuando estamos viendo la llegada de gente que llega con otros fines y sin ningún tipo de regulación. Mi suegro, sin ir más lejos, llegó a Chile de 12 años después de un viaje solo en buque con un hermano de 16 y trabajó toda su vida y construyó una cosa bastante interesante en el norte. El punto es que, claro, o sea, pero hay que entender que ese es un tipo de migrante específico que es distinto a lo que hemos generado en el último tiempo. tal cual. Sí, pues nuestra sociedad y nuestra región se formó de migrantes. Mi abuelo era un emigrante español que llegó a Chile en 1895. Dígame que Pero era si no pescador de la isla de Mallorca.
Y uno empieza a mirar familias antiguas en que de España Nosotros venimos de Croacia del 13. y eso antes estoy hablando de, imagínense después de la migración que hubo después de la guerra civil, de las guerras mundiales. No, es una migración distinta. Pero sí, por favor, y además los países latinos tenemos una ventaja que el mundo anglosajón no tiene, que es que no tenemos problemas de crear una cultura única, mestiza. Si miremos los apellidos que tenemos nosotros cuatro hacia atrás, muestran una combinación de distintos orígenes, algo que en el mundo anglosajón es más difícil. Entonces, en ese sentido, Huntington en su último artículo póstumo, El desafío hispánico, nos presentaba hasta como un virus cultural, porque teníamos la capacidad de adaptarnos a cualquier parte del mundo, a cualquier cultura y sociedad, sin perder nuestras esencias. Pero el problema es esa que demostración eso tiene que ser... la podemos palmar en una cuestión que es dramática. La toma de 10.000 personas que hay en San Antonio, que Centinela. tienen que sacarla en el Fondo Miramar, son decisiones judiciales que tienen plazo. El alcalde tiene un plazo hasta que ya se le cumplió ya para habilitar un albergue, y dijo que ya lo tenía habilitado en un ex gimnasio o un gimnasio. Pero ese es un tema, ahí demuestra, justamente, ahí cohabitan entre, de esos 10.000 un porcentaje muy grande de migrantes. Son extranjeros. Bueno, recordemos que también esa toma en buena medida se fabricó. Claro, pero también que la exalcaldesa, como activista, fomentó activamente esa toma. Sí. Recordemos que salieron audios donde ella incluso asesoraba a comités de asistentes, es decir, esa toma no puede ser considerada como una toma normal, si es que una toma puede ser considerada normal, sino que fue fabricada en el contexto del fragor de, no sé, lo que podríamos llamar octubrismo, digamos. Sí, fue o sea, poco nació en un 18 de octubre, sí. O sea, es decir, esa toma en particular fue construida con la expectativa de que fuera tan grande que no fuera, digamos, desmantelable, y por lo tanto, exacto, entonces ahí había un proyecto político detrás. Y que, bueno, tiene esa pobre gente que, bueno, se la jugó. No sé si es que cometieron el error de comprar los sitios en las tomas. Recordemos que hay tomas en las cuales los sitios se venden por 2, 3 millones de pesos. Ahí el cacho lo tiene el alcalde Omar Vera, que ha tenido que comerse además una municipalidad que se la dejaron completamente financiada, con deudas, y que lo ha complicado enormemente en su gestión, porque él incluso entregó con plata el municipio a la alcaldesa esta que duró un periodo, pero además le dejó toda una complicación que hasta el día de hoy está tratando de subsanar. Bueno, lo mismo que se ha visto en varias comunas del interior del Gran Valparaíso. O sea, si seamos sinceros, o sea, hubo grupos que consideraron a las municipalidades más bien como plataformas de poder que realmente desde la función edilicia propia de servicio a la comunidad. Lo que uno lo ve, por ejemplo, con la Camila Nieto, que está tratando así, siendo una alcaldesa de gobierno. Del Frente Amplio, claro. Ella tratando ahí tratando de ponerle pintura al mercado cardonal, haciendo cosas, tratando de mejorar, porque al parecer lo que le dejó el candidato derrotado a diputado fue tremendo. Tremendo. Perdón, cualquier persona que haya conocido el Valparaíso de antes y el Valparaíso de Sharp, eso es una edad geológica, digamos. O sea, se nota claramente el antes y el después. Sí. Ahora, tengo que reconocer que, no siendo de mi sensibilidad, ni mucho menos, pero por lo menos pasé hace algunos días atrás cerca del Cardonal y estaba limpio. La calle estaba entonces, desocupada, además. Se podía pasar. Indudablemente ha habido una mejoría en el último tiempo, eso no cabe duda. Independientemente que uno no participe de la posición política de la actual alcaldesa. Claro que también que el alcalde Char
había dejado a la ciudad en un estado que era casi de maldad, de Calamitoso. No, o sea, claro, era un ensañamiento contra Valparaíso, o sea, tratar... Ahora, si Camila Nieto consigue restaurar los monumentos y las estatuas de la Avenida Argentina, de la Avenida Brasil, y consigue sacar el graffiti, yo creo que se va a ganar un lugar en la historia de Valparaíso. Muchas gracias, caballero. Se nos ha pasado la conversación con ustedes muy grata, digamos. Creo que vamos a tener que hacerla presencial muy pronto porque es más entretenido aún y es un gusto tenerlos aquí. A Raúl Celi. ¿Me permite una cosa nada más? Sí, que se nombró a Omar Vera, y yo entiendo que había estado un poco algo enfermo. Aprovecho de mandar un gran saludo. No, lo conocí muchísimo siendo alcalde, tuvimos harta relación, tengo la mejor opinión de él y le toca ahora un trabajo tan difícil como del desalojo de La Toma, pero yo confío en sus capacidades y si está delicado de salud, bueno, espero su pronta recuperación. Gran tipo, Omar. Su minuto final, caballero. Fernando Wilson. No, insistir en lo mismo, que ojalá se viera en Viña del Mar el mismo ánimo que se está viendo en Valparaíso de recuperar la ciudad. Si bien en Valparaíso, en Viña, se ha visto recuperación de calles, el aseo urbano sigue bastante al debe, el graffiti también, y también el hecho de que se ve chiquillos fumando marihuana por distintas calles de una manera que resulta desagradable. O sea, ojalá se pudiera trabajar en eso, pensando sobre todo que ya se nos viene el verano y los turistas, digamos. Por lo tanto, ojalá el aseo de la ciudad y particularmente Población Vergara, la Plaza O'Higgins al lado del mall, la calle Valparaíso, etc. Y vuelvo con mi deseo de siempre, que ojalá la calle Valparaíso no muera a las 6 de la tarde, digamos. Ok, y señor, yo voy a tener un corolario. Señor, 5 UTM, 5 UTM, si lo pillan comprando en la calle, 5 UTM, váyase con cuidado a comprar en la calle. Su minuto final, Raúl Celi. A mí me gustaría dedicarlo a todo el sector de la centro derecha, quienes votamos por Kast o Kaiser o Matei, incluso a muchos votantes de Franco Parisi que se sumen a la candidatura de José Antonio Kast. Yo creo que el país tiene una gran oportunidad de dejar de lado, digamos, al octubrismo representado por el actual gobierno y dar un salto adelante, eh, respecto del cual yo tengo un muy buen pronóstico. Creo que debemos unirnos, dejar de lado todas las diferencias, no poner mayores condiciones, exigencias de ningún tipo y remar todos detrás del candidato que pasó a segunda vuelta, que es José Antonio. Iván Buscovich. Bueno, no coincido para nada con Raúl. No, porque eso que dije que era para mí. Estamos en las antípodas en estas cosas, pero yo creo que el desempeño en la región de la candidata Jara fue muy bueno. Yo espero que eso lo logremos recuperar, particularmente en el norte, ahora que las opciones son solamente 2 y que por tanto pues, logremos recuperar. Y respecto del tema de San Antonio, yo verdad que deseo que el alcalde Vera pueda hacer y recuperar la ciudad como la tenía en la época de gloria de su trabajo anterior. Ok, y yo al finalizar quiero hacer una pequeña invitación. Este programa se emite viernes, sábado y domingo, la gente que alcanza a verla antes del sábado. Se cumple 131 años de Villa Alemana. Villa Alemana tiene un estadio que tiene el nombre de un alcalde, de un fundador Italo Composto. Ahí se va a hacer un acto tremendo, una celebración, y mando sus saludos, es gratis, todo el mundo puede ir de todos lados. Mando saludos al alcalde Nelson Stay felicitándolo, y a mi amigo José Sabat, exalcalde, también felicitándolo, y a todos los antiguos alcaldes que uno conoce, que fueron grandes personas, Raúl Bustamante, Ramón García, y por supuesto la familia Composto. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias, contertulio. Nos veremos prontamente, ojalá que empecemos a hacerlo presencial. Que estén ustedes muy bien. Igual. Por favor. Felicidades.
Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.